El guardián de la puerta sellada. En los días en que los imperios se alzaban y caían como polvo al viento, existía un valle del que nadie hablaba. No aparecía en mapas, ni en relatos oficiales, ni siquiera en las canciones de los ancianos. Sin embargo, todos lo temían. Lo llamaban en susurros, el Valle de la Puerta Sellada. Se decía que allí, en medio de montañas negras como carbón, existía una antigua puerta de piedra que no había sido construida por manos humanas. Era enorme, cubierta de símbolos que ningún sabio había logrado descifrar, y permanecía cerrada, desde el principio de los tiempos. Pero no estaba desprotegida. Un hombre vigilaba aquella puerta. Su nombre era Asael. Nadie sabía de dónde venía. Algunos decían que había sido elegido desde el vientre de su madre. Otros afirmaban que era el último descendiente de una línea olvidada por Dios. Lo único cierto era que llevaba décadas, quizás siglos, custodiando aquella entrada sin envejecer como los demás. Cada día era igual. El viento soplaba seco. La arena cubría sus huellas. Y Asael permanecía firme, con su manto desgastado y su espada enterrada en la tierra frente a la puerta. Sus ojos, cansados pero vigilantes, nunca se apartaban del sello grabado en la piedra, un círculo atravesado por una llama. Porque él sabía la verdad. Aquella puerta no debía abrirse. Jamás. Pero esa noche, algo cambió. El suelo tembló suavemente, como si el mundo respirara con dificultad. Asael abrió los ojos de golpe. No era la primera vez que sentía vibraciones en la tierra, pero esta era distinta. Más profunda. Más viva. Se levantó lentamente, apoyándose en su espada. El aire se volvió pesado, casi imposible de respirar. Entonces, un sonido surgió desde la puerta. Un golpe. Seco. Desde el otro lado. El corazón de Asael se detuvo por un instante. No, murmuró, dando un paso atrás. Aún no. Otro golpe. Más fuerte. La piedra crujió levemente. Asael apretó los dientes, recordando las palabras que le habían sido dadas hacía tanto tiempo que ya parecían un sueño. El día que la puerta sea tocada desde dentro, el juicio habrá comenzado. El viento se levantó con violencia, formando espirales de polvo alrededor de él. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de certeza. Esto estaba escrito. Y no podía evitarse. De repente, una grieta apareció en el centro del sello. Una luz roja comenzó a filtrarse desde el interior, pulsando como un corazón. Asael cayó de rodillas. Señor, susurró, si este es el final, dame fuerzas para cumplir mi propósito. El tercer golpe fue ensordecedor. La grieta se expandió. Y por primera vez en incontables generaciones, la puerta comenzó a abrirse. Pero justo antes de que lo hiciera por completo, una voz, suave pero firme, habló detrás de Asael. No estás solo esta vez. El guardián giró lentamente. Y lo que vio, hizo que todo en lo que había creído, comenzara a tambalearse. La elegida del viento. Asael giró con cautela, su mano aferrándose con fuerza a la empuñadura de su espada. El aire seguía vibrando, cargado de una energía que oprimía el pecho, pero aquella voz no traía destrucción. Traía calma. Frente a él, de pie sobre la arena que danzaba con el viento, había una joven. Su presencia contrastaba con todo lo que lo rodeaba. Mientras el valle rugía y la puerta temblaba, ella permanecía firme, como si el caos no pudiera tocarla. Su manto, claro como la luz del amanecer, ondeaba suavemente, y sus ojos brillaban con una paz que Asael no había visto en siglos. ¿Quién eres?, preguntó él, con dureza, ocultando el desconcierto que crecía en su interior. La joven no respondió de inmediato. Dio un paso hacia adelante, y al hacerlo, el viento pareció abrirse para dejarla pasar. Mi nombre es Mara, dijo finalmente. Y he sido enviada. Asael frunció el ceño. ¿Enviada? Nadie viene aquí. Nadie sabe de este lugar. Mara lo observó en silencio, como si midiera sus palabras con cuidado. Dios sabe, respondió con serenidad. Un nuevo golpe sacudió la puerta. La grieta se extendió aún más, y la luz roja ahora escapaba en pulsaciones más violentas, iluminando el valle con un tono inquietante. Un sonido profundo, casi como un suspiro antiguo, comenzó a filtrarse desde el interior. Asael retrocedió instintivamente. No entiendes, dijo, con voz tensa. Si esa puerta se abre, no habrá salvación. Yo he sido puesto aquí para impedirlo. Mara negó lentamente. No. Has sido puesto aquí para este momento. Esas palabras cayeron como una espada en el alma de Asael.
Eso no tiene sentido, gruñó. Mi deber es resistir. Siempre ha sido resistir. Mara lo miró con una compasión que le resultó insoportable. Tu deber era esperar. El suelo tembló con más fuerza. La puerta emitió un crujido estremecedor, y una pequeña abertura comenzó a formarse entre las piedras. De ella emergió un aliento ardiente, acompañado de un susurro, voces entrelazadas, antiguas, cargadas de ira y dolor. Asael apretó los dientes. Sea lo que sea eso, no debe salir. Corrió hacia la puerta, levantando su espada. Pero antes de que pudiera acercarse, Mara extendió su mano. El tiempo pareció detenerse. El viento se congeló en el aire. La arena dejó de caer. Incluso el sonido desapareció. Asael se quedó inmóvil, sorprendido. No puedes luchar contra esto como lo has hecho siempre, dijo Mara, acercándose a él. No es una batalla de fuerza, sino de verdad. ¿Verdad? Repitió él, confundido. Mara colocó suavemente su mano sobre el pecho de Asael. En ese instante, una visión lo atravesó como un rayo. Vio la puerta, abierta. Vio sombras saliendo de ella, extendiéndose por la tierra. Vio ciudades caer. Vio fuego, oscuridad, desesperación. Pero también vio algo más. Una luz. Pequeña al principio, pero creciente. Una luz que no luchaba contra la oscuridad, sino que la consumía desde dentro. Asael cayó de rodillas, jadeando. ¿Qué es esto? Mara lo miró fijamente. El final, y el comienzo. La grieta en la puerta se expandió aún más. Un brazo oscuro, cubierto de marcas antiguas, comenzó a asomarse desde la abertura. El tiempo volvió a fluir de golpe. El viento rugió. El valle tembló. Y Asael comprendió algo que lo llenó de terror. No podían detener la apertura. Pero tal vez, podían decidir lo que saldría de ella. Mara extendió su mano hacia él. Confía en mí. Asael dudó. Durante siglos, había confiado solo en su misión, en su fuerza, en su vigilancia. Pero ahora, todo eso parecía insuficiente. Miró la puerta. Miró la oscuridad que emergía. Y finalmente, tomó la mano de Mara. En ese instante, el cielo se abrió con un relámpago cegador. Y una voz, más poderosa que cualquier otra, descendió desde lo alto. Ha llegado la hora. La puerta se abrió un poco más. Y lo que estaba dentro, ya los había visto. La voz que habita en la oscuridad. El aire se volvió insoportablemente denso. Asael y Mara permanecían unidos por las manos cuando la puerta se abrió un poco más, dejando escapar una oscuridad que no era simplemente ausencia de luz, sino una presencia viva. Aquello no solo salía, observaba. El brazo que había emergido se tensó sobre la piedra, como si probara el mundo exterior tras siglos de encierro. Sus dedos, largos y marcados con símbolos ardientes, se aferraron al borde de la grieta. Y entonces, habló. Al fin, respiró de nuevo. La voz no provenía de un solo lugar. Resonaba en el suelo, en el aire, dentro de la mente de Asael. Era profunda, antigua, y cargada de una autoridad que hacía temblar el alma. Asael sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No lo escuches, susurró Mara con urgencia. Esa voz no busca hablar contigo, busca dominarte. Pero ya era tarde. La mirada de Asael se había fijado en la grieta. Había algo en esa voz, algo familiar. ¿Yo? Murmuró él, confundido. Yo he oído esto antes. Mara tensó la expresión. Porque esa voz conoce a todos los que dudan. La grieta se expandió con un crujido violento. Ahora podía verse parte del rostro de la criatura al otro lado. No era completamente visible, como si la realidad misma se resistiera a mostrarlo. Pero lo poco que se dejaba ver era suficiente. Un ojo. Solo uno. Brillante, ardiente, lleno de una inteligencia oscura. Ese ojo se posó directamente sobre Asael. Mi guardián, susurró la voz, con un tono casi afectuoso. Has sido fiel. El corazón de Asael se detuvo. ¿Qué, dijiste? Mara dio un paso adelante, interponiéndose. No le hables. No tiene derecho sobre él. La criatura rió. Un sonido grave, que hizo vibrar la tierra. ¿Derecho? Repitió. Yo fui sellado, pero no olvidado. Cada día que este hombre permaneció aquí, cada noche que vigiló, lo hizo por mí. Asael retrocedió, sacudiendo la cabeza. Eso no es verdad. Yo sirvo al Altísimo. El ojo brilló con intensidad. ¿Y quién crees que te dio esa orden? El mundo pareció detenerse por un instante.
Las palabras atravesaron la mente de Asael como una espada. Recuerdos olvidados comenzaron a emerger. La noche en que llegó al valle. La voz que escuchó por primera vez. La misión que aceptó, sin cuestionar. Pero ahora, algo no encajaba. Mara lo observó con preocupación. Asael, escúchame, dijo con firmeza. No todo lo que parece divino, viene de la luz. El suelo tembló con más violencia. La puerta cedió otro fragmento, dejando salir más de aquella presencia. La oscuridad comenzó a extenderse como humo, deslizándose por la arena, tocando todo a su paso. Donde pasaba, la vida se marchitaba. Tú me abriste el camino, guardián, continuó la voz. Con tu fe, con tu obediencia ciega. Asael cayó de rodillas, sosteniéndose la cabeza. No, no puede ser. Las dudas crecían como fuego en su interior. Toda su existencia, toda su misión. ¿Había sido una mentira? Mara se arrodilló frente a él, sujetando su rostro con ambas manos. Mírame, le dijo. No importa cómo empezó, importa lo que decidas ahora. Asael levantó la mirada, perdido. ¿Y si todo esto es culpa mía? Mara no dudó. Entonces también eres la clave para detenerlo. El ojo dentro de la grieta se entrecerró. No puede detener lo que ya ha comenzado. La puerta crujió con un estruendo ensordecedor. Una segunda mano emergió. La abertura ahora era lo suficientemente grande como para que algo mucho peor estuviera a punto de cruzar. El cielo se oscureció por completo. Un rayo cayó en la distancia. Y la voz, ahora más fuerte que nunca, declaró. La prisión ha terminado. El mundo será reclamado. Asael apretó los puños. El miedo seguía ahí. La duda seguía ahí. Pero algo más comenzaba a surgir dentro de él. Una decisión. Se levantó lentamente. Y por primera vez, no miró la puerta con temor. La miró con desafío. Entonces ven, dijo con voz firme. Pero no saldrás como esperas. Mara lo observó, sabiendo que ese momento, lo cambiaría todo. Porque lo que Asael estaba a punto de hacer, no estaba escrito en ninguna profecía. Y podía salvarlos. O condenarlo todo para siempre. El fuego que nace del sacrificio. El cielo rugió como si los mismos cielos se desgarraran. Relámpagos cruzaban la oscuridad en todas direcciones, iluminando por instantes la escena imposible. La puerta abierta, la sombra emergiendo, y Asael de pie frente a lo inevitable. La arena ya no era arena. Era ceniza. Y el aire, ardía. La criatura comenzó a empujar desde el interior. Sus dos manos se aferraron a los bordes de la grieta, ensanchándola con una fuerza que parecía capaz de quebrar la misma realidad. La piedra, que había resistido eras enteras, ahora se fracturaba como si fuera polvo. Mara dio un paso atrás, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de suceder. Asael, susurró. Si lo haces, no habrá regreso. Él no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en la puerta, pero su mente viajaba muy lejos de allí. Recordaba cada noche de vigilancia, cada duda ignorada, cada momento en que sintió que algo no estaba bien, pero decidió callar. Y ahora entendía. No había sido puesto allí solo para proteger. Había sido puesto allí para elegir. Asael cerró los ojos por un instante. Y entonces, soltó su espada. El arma cayó al suelo con un sonido seco, perdiéndose entre la ceniza. Mara lo miró con sorpresa. ¿Qué estás haciendo? Asael avanzó. Paso a paso. Directo hacia la puerta. Hacia la oscuridad. Si esta puerta se abrió por mi obediencia, dijo con voz firme, entonces se cerrará por mi sacrificio. La criatura rugió desde el interior, como si comprendiera su intención. No te atrevas, gruñó la voz, ahora cargada de furia. Pero Asael no se detuvo. La oscuridad comenzó a envolver sus pies, subiendo lentamente por su cuerpo, como si intentara consumirlo antes de que pudiera actuar. Mara extendió la mano. Asael, espera. No sabes qué pasará. Él se giró por última vez. Y sonrió. No con miedo. No con duda. Sino con una paz que Mara no había visto antes. Ahora sí. Luego, se lanzó hacia la grieta. El mundo pareció detenerse. El instante se estiró como un hilo a punto de romperse. Y en ese segundo eterno, ocurrió lo imposible. Cuando Asael tocó la oscuridad, no fue consumido. La oscuridad se encendió. Una luz comenzó a brotar desde su interior. Al principio débil, casi invisible. Pero luego, creció. Como una chispa que encuentra aire.
como un fuego que llevaba siglos esperando. La criatura gritó. Un grito que no era solo dolor, sino sorpresa. ¿Qué es esto? La luz se expandió desde el cuerpo de Asael, recorriendo la grieta, subiendo por la piedra, penetrando en la oscuridad como raíces de fuego. Mara cayó de rodillas, cubriéndose los ojos. Es imposible. Pero no lo era. Porque aquella luz no era suya. Nunca lo fue. Era la verdad que había ignorado. La fe que había despertado demasiado tarde. Pero no lo suficiente como para perderlo todo. Dentro de la grieta, Asael gritaba, pero no de dolor, sino de entrega. Su cuerpo comenzaba a desvanecerse en la luz. Su forma se convertía en algo más. Algo puro. Algo eterno. La criatura intentó retroceder, pero ya era tarde. La luz la alcanzó. La atravesó. Y por primera vez, la oscuridad retrocedió. El cielo estalló en un resplandor cegador. La puerta tembló violentamente. Y la voz, ahora rota, gritó. Esto no ha terminado. Pero Asael ya no respondía. Porque Asael ya no estaba luchando. Se había convertido en el fuego mismo. Y ese fuego estaba cerrando la puerta desde dentro. Mara observó, con lágrimas en los ojos, mientras la grieta comenzaba a sellarse lentamente. Pero algo no estaba bien. La puerta no se estaba cerrando completamente. Una parte de la oscuridad seguía resistiendo. Y entonces Mara entendió. El sacrificio de Asael no era suficiente. No esta vez. Y si la puerta no se sellaba por completo, todo lo que él había hecho no bastaría. Mara se levantó lentamente. El viento volvió a rodearla. Sus ojos brillaron con una determinación nueva. Entonces, no estará solo hasta el final. Dio un paso hacia la puerta. La luz y la oscuridad chocaban frente a ella. Y sin dudar, Mara avanzó. Directo hacia el fuego. La luz que no puede ser consumida. El choque entre la luz y la oscuridad había transformado el valle en un lugar irreconocible. El cielo ya no era cielo. La tierra ya no era tierra. Todo parecía suspendido entre dos realidades que luchaban por imponerse, una hecha de sombras antiguas, y otra nacida de un fuego que no pertenecía a este mundo. Y en medio de ese conflicto, Mara avanzaba. Cada paso que daba hacia la puerta era más difícil que el anterior. La presión era insoportable, como si miles de voces intentaran detenerla, susurrándole dudas, miedos, recuerdos que no eran suyos. Detente, murmuraban. Aún puedes salvarte. Pero Mara no se detuvo. Porque ahora lo entendía. Aquella batalla no era solo contra una criatura. Era contra todo aquello que corrompe, que engaña, que siembra mentira en el corazón humano. Y esa batalla no se gana con fuerza. Se gana con verdad. La luz que brotaba desde la grieta, la luz en la que Asael se había convertido, parpadeaba. Aunque poderosa, comenzaba a debilitarse frente a la resistencia de la oscuridad que aún empujaba desde dentro. La puerta temblaba, atrapada entre cerrarse o romperse para siempre. Mara levantó la mirada. No, susurró. No voy a dejar que su sacrificio sea en vano. Entonces corrió. Se lanzó hacia la grieta sin mirar atrás. En el instante en que su cuerpo atravesó el umbral, el mundo desapareció. Silencio absoluto. Oscuridad total. Pero no era una oscuridad como la de antes. Era más profunda. Más antigua. Era el lugar donde todo comenzó. Mara abrió los ojos. Se encontraba en un espacio infinito, sin forma ni límites. No había suelo, ni cielo, ni horizonte. Solo una presencia, extendiéndose en todas direcciones. Y en el centro, Asael. O lo que quedaba de él. Su figura era ahora una silueta de luz, inestable, como una llama a punto de extinguirse. Llegaste, dijo, con una voz débil, casi irreconocible. Mara se acercó rápidamente. No ibas a hacerlo solo. Asael negó levemente. No entiendes, esto me está consumiendo, no puedo sostenerlo mucho más. Entonces, la oscuridad habló nuevamente. Pero esta vez, no gritó. Susurró. Dos luces, en un mundo de sombras, dijo con calma. Qué hermoso, y qué inútil. La presencia comenzó a rodearlos. No como una forma, sino como una intención. Como una voluntad que lo abarcaba todo. No pueden destruirme, continuó. Yo existo donde existe el miedo, donde existe la duda, donde existe el hombre. Mara cerró los ojos por un momento. Y cuando los abrió, ya no había duda en ellos. No vinimos a destruirte, dijo con firmeza.
Vinimos a terminar lo que empezó. Asael la miró, confundido. ¿Terminar qué? Mara dio un paso más cerca de él. Y colocó su mano sobre la luz que aún quedaba en su pecho. La mentira. En ese instante, todo encajó. Asael comprendió. No se trataba de luchar contra la oscuridad, sino de negarle su poder. Porque la oscuridad no era fuerza. Era engaño. Era el vacío que crece cuando la verdad es olvidada. La luz de Asael comenzó a estabilizarse. Y la de Mara comenzó a brillar también. Juntos, susurró ella. Asael asintió. Ambos cerraron los ojos. Y entonces, se soltaron. Sus formas comenzaron a desintegrarse en pura luz, fusionándose, expandiéndose, llenando aquel espacio infinito con una claridad imposible de contener. La oscuridad retrocedió. Por primera vez, no porque fuera atacada, sino porque ya no tenía lugar donde quedarse. No, rugió la voz, perdiendo su calma. Ustedes también son humanos. También dudan. También caerán. Pero ya no había respuesta. Porque Asael y Mara ya no estaban luchando. Se habían convertido en algo más grande que ellos mismos. Algo que la oscuridad no podía comprender, ni tocar. Y en el mundo exterior, la puerta comenzó a cerrarse. Esta vez, sin resistencia. El amanecer de lo eterno. El valle quedó en silencio. Donde antes rugían los cielos y temblaba la tierra, ahora solo había calma. La ceniza dejó de caer. El viento se disipó como si nunca hubiera existido. Y la puerta estaba cerrada. Sellada. No con piedra, sino con luz. Un resplandor suave recorría sus antiguas grietas, ahora transformadas en líneas brillantes que latían con una paz profunda. El símbolo que antes estaba marcado en su superficie, el círculo atravesado por la llama, ya no parecía una advertencia, sino una promesa cumplida. No quedaba rastro de Asael. No quedaba rastro de Mara. Y sin embargo, estaban allí. En cada pulso de aquella luz. En cada suspiro del viento que volvía lentamente al valle. Como si su esencia no hubiera desaparecido, sino que hubiera trascendido. El tiempo pasó. Días, meses, años. El mundo, más allá de aquel valle oculto, nunca supo lo cerca que estuvo del final. Las ciudades continuaron creciendo, los pueblos siguieron viviendo, y las historias de antiguas sombras se convirtieron en mitos olvidados. Pero algunos comenzaron a soñar. Hombres y mujeres de diferentes tierras, sin conexión aparente, empezaron a tener la misma visión. Un valle. Una puerta de luz. Y dos figuras de pie frente a ella. No como guardianes, sino como testigos. En esos sueños, una voz hablaba. No era fuerte. No era imponente. Pero era innegable. La verdad permanece, incluso cuando es olvidada. Y aquellos que despertaban de ese sueño, ya no eran los mismos. Porque algo había cambiado dentro de ellos. Una certeza. Una claridad. Una luz. Años después, un niño caminaba junto a su padre por un sendero montañoso, muy lejos de aquel valle. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados. «Papá», preguntó el niño. «¿Es cierto que la oscuridad puede volver?» El hombre lo miró en silencio por un momento, como si pesara la respuesta. Luego sonrió levemente. «La oscuridad siempre intenta volver». El niño bajó la mirada, pensativo. «Entonces, ¿cómo la detenemos?» El padre se arrodilló frente a él. Y con una voz suave, respondió. «No dejando que crezca dentro de nosotros». El niño asintió lentamente, como si entendiera más de lo que podía explicar. Y en ese instante, una brisa ligera cruzó el sendero. Cálida. Tranquila. Viva. El padre levantó la mirada hacia el horizonte, sintiendo algo imposible de describir. Una presencia. No abrumadora. No temible. Sino, protectora. Lejana, y al mismo tiempo cercana. Como si dos almas, más allá del tiempo y del mundo, siguieran velando en silencio. El sol terminó de ocultarse. Y por un instante breve, casi imperceptible, dos destellos cruzaron el cielo. No como estrellas fugaces, sino como señales. Recordatorios. De que el sacrificio no fue el final, sino el comienzo de algo eterno. Porque aunque los nombres de Asael y Mara se perdieran en la historia, su luz no. Y mientras exista alguien que elija la verdad sobre la mentira, la luz nunca dejará de arder. Fin.